En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió, Su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder, y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. su amor nos impulsa, Y su amor nos impulsa. no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos
Bendiciones para todos. Qué bueno poder volverles a saludar a través de este medio, nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre te habla tu hermano en Cristo, Pastor Avilar Pertús, quien desea de todo corazón que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida de una manera especial y que todo lo que emprendas y hagas sea prosperado, sea bendecido. Amados, hemos venido en el transcurso de este tiempo compartiendo una serie con ustedes que hemos titulado Llamados con propósitos, basándonos en Romanos capítulo 8, verso 28. Hablando de la epístola de los Romanos, que es la epístola que se conoce como la epístola de la justificación, hay unos textos bíblicos reconocidos por muchos de nosotros como cristianos evangélicos, los que leemos, los que estudiamos la palabra. Entre los textos que tenemos encontramos un texto que dice que nosotros hemos sido bendecidos por la palabra a través de escuchar lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos cuando dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El texto que hemos escogido para esta serie, de la cual ya hemos aprendido un poco y hemos hablado un poco, es el texto 28 del capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La escritura dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, la mayoría de cristianos, acostumbramos a tomar textos bíblicos y hablar de una parte, o cuando nos referimos a un texto, siempre nos referimos a una parte del texto y muchas veces no damos el texto completo. Por lo menos en este caso decimos: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y hasta ahí nos quedamos. En otra parte encontramos un texto que dice por lo menos sin santidad nadie verá al Señor. Mientras que hay algún pedacito más o anteriormente al texto, la palabra en el mismo texto expresa algo muy especial: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y así sucesivamente, pero nosotros estamos aquí basándonos en el verso 28 del capítulo 8 de Romanos para hablar de llamados con propósitos. Pues el texto está diciendo claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El apóstol Pablo dice, y sabemos, o sea, es algo que es claro, que es conciso, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Yo siempre he dicho que nosotros hemos sido llamados con dos propósitos, y el primer propósito es la salvación. Fuimos llamados para ser salvos. Bíblicamente hablando, eso está estipulado, está dado, porque el Señor se dio por nosotros en la cruz del Calvario para darnos redención de nuestros pecados. Y por gracia, dice la palabra, por gracia sois salvos. Entonces, mis amados, pues yo he estado tomando este texto para hablar de esta bendición del llamado con propósito. Y como les decía, el primer propósito por el cual somos llamados, o para que somos llamados, es la salvación, y el segundo propósito es el trabajo en la obra. Y estamos hablando de llamados, ciertos llamados. Hemos hablado del llamado de Abraham, del llamado de Samuel, y quiero hablarles un poquito en sí ahora de lo que es el llamado en sí, lo que es el llamado a lo que hemos sido nosotros escogidos, llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación, con el propósito de llevar el mensaje del Evangelio. Y todo cristiano tiene o ha tenido un llamado, y esto lo reconocerá, que el primer efecto poderoso de la palabra de Dios en su vida tiene que ver con su salvación. Cuando usted ha entendido el propósito que Dios ha hecho con usted, el propósito por el cual Dios le ha llamado, usted va a entender que el primer propósito es ser salvo.
Y entonces cuando usted entiende que usted ha sido llamado para ser salvo, entiende lo que dice el Señor Jesús cuando dice en la palabra, refiriéndose a esto, dice, por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo, y Jesús dice, de gracia recibiste, da de gracia lo que ha recibido. Entonces hemos sido llamados a anunciar a otros también el Evangelio, como decíamos en días pasados, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo sintió esto del llamamiento en cuanto a la salvación. Escucha bien lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo escribe esto de no avergonzarse del Evangelio y entiende que el Evangelio es poder de Dios y ese poder de Dios dice es para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros debemos, como cristianos, de aquellos que hemos entendido el llamado y el propósito por el cual Dios nos ha llamado, usted tiene que entender y reconocer que ese es el primer propósito. El primer efecto poderoso de la palabra de Dios en su vida es que usted tiene que entender y comprender que usted es una persona salva porque ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. El significado bíblico del llamado es Dios nos atrae hacia sí mismo. Es una atracción. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos escoge, es Dios el que nos ama. Y como dice el apóstol, no en que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Ese significado bíblico del llamado que es Dios nos atrae hacia sí mismo, es Dios es el que nos escoge, Dios es el que nos atrae hacia Él, Dios es el que nos llama. Miremos lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Observemos también lo que dice Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esto de el significado bíblico de la palabra llamado, que Dios nos atrae hacia Él, es lo que encontramos aquí. Tanto en el texto de Juan, en el Nuevo Testamento, nos está diciendo que es Dios el que nos amó primero a nosotros y demostró su amor a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el texto clave del Evangelio es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es allí donde encontramos entonces la base fundamental para decir que esto es el amor de Dios manifestado hacia nosotros y que Él nos atrae hacia Él. Ahora en Oseas, ahí hay algo tan maravilloso y tan poderoso cuando Dios siempre está compadeciéndose de aquel pueblo obstinado. Y Él, a pesar de que el pueblo sigue obstinado, sigue dándole la mano a ese pueblo, sigue dándole la mano a ese individuo, a esa persona. Y dice el versículo 4 que leímos allí en Oseas capítulo 11, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Esto
me hace pensar en tantas cosas, porque la Biblia es tan clara y tan concisa. A veces nosotros como seres humanos, y con todo el respeto que se merece en las personas que me escuchan, hay gente que no es cristiana y no entiende la revelación de Dios, porque tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Pero no entiendo por qué muchas personas que dicen ser cristianos se confunden tanto con la Escritura cuando la Escritura es tan clara desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira que la expresión que dice con cuerdas humanas los atraje, o sea, es un amarre, es un yugo. Por eso el Señor Jesús dice que aprendamos de Él, porque fácil y ligera es su carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando está hablando de ese yugo de cuerdas humanas, es algo que te atrae, que te llama. Pero dice aquí la siguiente parte del texto, con cuerdas de amor. Es el amor de Dios que se manifiesta cuando Él nos llama hacia el ser salvos, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. Hay una expresión bíblica, por eso este devocional, algunos me dicen el hombre de la Biblia abierta. Se llama Biblia, con la Biblia abierta, porque siempre tratamos de lo que decimos sostenerlo o sustentarlo, esa es la palabra, sustentarlo con la Escritura. Hay una expresión que usa el apóstol Pedro en cuanto a esto, y a esto quiero referirme un momento, porque hay otra expresión que me llama la atención. Cuando está diciendo no solamente con cuerdas humanas o con cuerdas de amor, dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio. O sea, son los que levantan la moral, por decirle así. Es el que te levanta la cabeza, es el que te levanta para que tengas una mirada no cabizbaja, sino que siempre estés levantado, erguido, pero no con orgullo ni con prepotencia, sino con amor y misericordia, reconociendo que alguien te amó a pesar de todos los defectos que tú y yo tenemos. Y dice aquí algo de suma importancia, y puse delante de ellos la comida. Mira, Dios es tan bueno y tan maravilloso que el salmista dice, David se refiere a esto de que Dios nos sirve, puse delante de ellos la comida. Y dice el salmista, aderezas mesa, o sea, arreglarás la mesa, me servirás en presencia de mis angustiadores. O sea, muchas veces nosotros esperamos que la angustia se vaya, que la dificultad se vaya, para poder Dios hacer la obra o servirnos o ayudarnos. Explicó esto. Ana, que es una de las mujeres bíblicamente hablando que me llama mucho la atención y siempre la toco y siempre hablo de ella como ejemplo, porque siempre esta mujer nos da un ejemplo de valentía, de amor, de fe, de seguridad, de templanza, tantas cosas que encontramos, cualidades que encontramos en Ana, la mamá de Samuel. Y una de las cosas que me llama la atención es que ella estuvo afligida por Penina, la otra mujer de su esposo Elcana. Y siempre Penina estaba señalándole, y siempre Penina estaba dándole como metiéndole el dedo en la llaga, y ella se sentía triste, se sentía angustiada, se sentía cabizbaja, pero dice que Ana oró y no estuvo más triste desde el momento que oró. Y es ahí donde muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos el propósito y el plan de Dios. Mire, usted puede estar pasando por cualquier circunstancia, por cualquier situación, pero usted es salvo en el Señor, porque Dios lo llamó a ser salvo. Y usted puede estar pasando por cualquier circunstancia, cualquier situación, y usted es llamado a la obra del Señor, a hacer la obra del Señor, el servicio del Señor. No importando la circunstancia que usted esté viviendo, a usted le corresponde como individuo, como hombre, como mujer de Dios, que usted le está sirviendo al Señor, ir a hacer la obra de Dios. Usted puede estar enfermo. Escúcheme bien esto que nos ha pasado, y creo que muchos pueden testificar sobre esto. Personas que han estado enfermas, con dificultades, con problemas, y les toca ir a orar a otras personas, restaurarles. ¿Cómo les digo la palabra?
ir a dar un consejo, una asesoría mientras usted está pasando por un momento difícil. Entonces, eso algunos dicen que el ministerio del pastor o el ministerio, vamos a hablar del pastorado, el llamado al pastorado, el ministerio del pastor, muchos dicen que es el ministerio del payaso, porque muchas veces le toca hacer reír a la gente mientras él está sufriendo. Yo digo que de pronto la situación aquí es que uno ha confiado en el Señor y a pesar de tener la dificultad, yo he escuchado de personas que han estado enfermas y han ido a orar por otra persona que está enferma y de pronto en el momento que Dios obra sanidad en aquella persona por la que ora, también la enfermedad de ellos también se va, porque Dios ha prometido en su palabra llevar la enfermedad. Bueno, este es el tema que llevamos, de el conocer el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Conocer para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estamos hablando del significado bíblico de ese llamado y es que Dios nos atrae hacia sí mismo. Ahora, hay varios significados del llamado. Ya hablábamos del significado bíblico. Ahora hablemos del significado en sí del llamado. Tenemos un significado que es designar. Llamado es designar a alguien para un servicio o para un trabajo. Y tenemos varios ejemplos. Y quiero leerte la escritura, por lo menos en Éxodo capítulo 3, versos 1 al 10. Quiero leerlo para que usted vea allí a alguien que es asignado, que es llamado, que es escogido para un servicio en sí, para un trabajo. Tengo una versión acá, que es la Nueva Versión Internacional, y quiero leer este pasaje en esta versión para que miremos este significado de llamado, que es designar a alguien para un servicio, para un trabajo. El verso 1 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Esto que vemos aquí es el llamado de Dios a Moisés. Y lo designa, le da un trabajo y le da una orden y lo llama con un propósito. Y por eso estamos hablando de esta serie Llamados con propósito. Todos los llamados que hemos visto, porque hemos visto varios llamados ya de los hombres de Dios, son con propósitos. Y decía, y creo que lo he dicho varias veces, Dios no nos llama para estar sentados. Dios nos llama con propósito. Y como dijo alguien una vez, no hay ministerios de silla. Nadie está llamado para quedarse sentado. Ahora, en este caso, Dios llama a
Moisés y lo llama con el propósito. Le dice específicamente a qué tiene que ir. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Ahí está el propósito por el cual Dios llama a Moisés. Entonces, este significado de llamado es designar a alguien para un servicio. Tengo otra cita y está en 1 de Samuel capítulo 3, versos 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, ya he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. He aquí la palabra que Dios le da a Samuel. Cuando Samuel está oyendo la voz de Dios, ya eso en días pasados lo hablamos, lo enseñamos, lo compartimos, y que por varias veces fue él ante Elí, porque él todavía no se le había dado la revelación de la palabra. Ahora, hay algo que me llama la atención acá, como siempre digo, textos que a uno le mueven. De pronto, cuando Elí analiza y se da cuenta que es Dios el que está llamando a Samuel, le dice: ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, respóndele y dile: habla, que tu siervo oye. Cuando Elí le dijo esto a Samuel, él entendía que Dios estaba llamando a Samuel con un propósito. Y cuando Samuel fue a dormir, a acostarse nuevamente, Elí sabía que algo Dios le iba a revelar a Samuel. Y mira lo que dice la Escritura. Y dijo Elí a Samuel, estoy en el capítulo 3 de 1 de Samuel, verso 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel. Y cuando él comienza a oír, Elí, después que sabe que Dios se le manifestó, se le reveló a Samuel, dice la Escritura lo siguiente, mira lo que dice la palabra. Versículo 15 del mismo capítulo 3. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Y si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Esto es tan profundo, mi amado hermano, que yo sé que el tiempo hoy no me va a dar para compartirte sobre esto. Pero qué bueno es cuando hay una relación con Dios, a pesar de la situación que está viviendo Elí, lo vimos en días pasados. Y les dije que hay un tema por allí que
quiero compartirles con la voluntad de Dios más adelante, y es las clases de liderazgo. Y estamos hablando de las características del liderazgo, que son el llamado, la unción y la visión. Y apenas estamos metidos en el llamado. Y aquí encontramos un significado específico de llamado, y es designar a alguien para un servicio. Ya vimos cómo Dios designa a Moisés en Éxodo capítulo 3. Vimos cómo le dio una palabra precisa a Samuel y qué era lo que iba a hacer con Elí y su linaje. Para la iglesia hay en Marcos capítulo 1, versos 16 al 22, una palabra en cuanto a lo que es el llamamiento o el llamado. Mira lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 1, verso 16 al 22. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remaban las redes. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí el Señor Jesús está diciéndole a Simón y Andrés, su hermano, con el propósito para que los llamaba: vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Sé que el tiempo no me alcanza para seguir compartiendo con ustedes esto sobre el llamado, porque no solamente podemos hablar del significado bíblico del llamado, ni los varios significados de llamado, o lo que significa la palabra llamado, que es designar a alguien para un servicio, y ya lo vimos a través de la Escritura, los ejemplos. Quisiera hablarte un poquito más de estos hombres de los cuales hemos ya hablado en cuanto al llamado, que son las diferentes formas o maneras de llamado. Hablamos de el llamado de Abraham, y hablamos de el llamado de Samuel hace unos días. También tengo el llamado de Pedro, el llamado de Gedeón, el llamado del apóstol Pablo, el llamado de Bernabé. Diferentes llamados, diferentes formas como Dios los llamó. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano que me escucha, iglesia que me escucha en esta hora? El propósito del llamado es el mismo. Y quiero leértelo en la Escritura, y con esto terminamos. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, he aquí el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el texto 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Te leo otra cita bíblica, Hechos capítulo 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el propósito. A nosotros nos corresponde es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay otra cosa que anunciar, no hay otra cosa que hablar. Nosotros como iglesia tenemos un compromiso, y Dios nos ha llamado para que anunciemos el mensaje del Evangelio.
Amado o amada, que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida de una manera especial. Como siempre te digo, todo lo que emprendas y hagas con tu mano sea prosperado y que Él te dé entendimiento en todo lo que emprendas y hagas. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.